Y entonces el éxito yo creo que no se define de, ay, voy a ser exitosa si tengo una empresa, voy a ser exitosa si llego allá, porque entonces empezamos a crear prototipos que no existen. Yo creo que el éxito es una felicidad y depende de lo que te dé una felicidad y una estabilidad, ese es tu éxito. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Araiza, defensor de los derechos laborales, y en este breve espacio se cruzan historias, se hacen preguntas incómodas y se buscan soluciones reales. Bienvenidos a un capítulo más de Palabra Clave. El día de hoy nos acompaña una gran amiga, una gran mujer, una emprendedora de Aguascalientes, que en el nombre de su proyecto lleva todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Fuente de vida, si mal no recuerdo, ahorita me va a corregir, Yoliwani. Una emprendedora que en lo particular tengo el gusto de conocer ya de hace algunos años y que de verdad me da mucho gusto tenerte aquí. Amiga, muchísimas gracias por acompañarme. Ay, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y para mí es no nada más un gusto, sino un honor estar esta tarde aquí contigo. Muchísimas gracias. Mira, este es un programa donde buscamos acercarnos a la gente, que la gente de Aguascalientes sepa y conozca talentos de Aguascalientes, que conozca cómo se pueden hacer las cosas, qué cosas te han llevado a donde estás, qué recomendaciones puedes dar. Entonces, en esta va a ser un programa donde vamos a platicar tú y yo cómodamente y que vamos a tratar de hacer que la gente te conozca y que sepa que se pueden hacer grandes cosas aquí en Aguascalientes. Ay, sí, muchas gracias. Y yo aquí con mi historia de vida, ¿no? Ojalá y pueda sumar a que alguien me tome en cuenta alguna de mis recomendaciones y para mí que eso suceda, pues es el legado, ¿no? Es lo que uno puede aportar. Perfecto. Y mira, vamos a iniciar con lo siguiente. Si tuvieras que elegir una sola palabra que te defina, ya sea en lo personal o en lo profesional, ¿cuál sería y por qué? Mira, creo que esa palabra yo no la encontraba hasta que llegué con alguien, con una gran amiga y mentora que siempre quiero mucho y mi palabra es transformación. Transformación. Sí, transformación es porque a lo largo de mi historia me he encontrado en varias situaciones y creo que lo que hacemos es transformar a mi familia, transformar lo que venía haciendo o lo que hacía mi esposo, ¿no? Transformar vidas por medio de un trabajo en Yoliwani, transformar espacios, el espacio de Yoliwani, el ser un lugar de siembra o de producción de guayaba y que nosotros hayamos podido lograr lo que es hoy Yoliwani en un espacio que no se le veía un futuro en ese tiempo. Creo que mi palabra es transformación. Transformación. Vamos a platicar ahorita más adelante de transformación y de todo lo que es presente Yoliwani. Maribel, ¿quién es Maribel? Platícanos quién eres tú, más a fondo. Sí, Maribel, soy Maribel Ramírez Escobar, tengo 42 años, soy mamá de cuatro, 2 niños y 2 niñas. Ya no son niños, pero sigo diciéndoles. Sí, siempre son mis niños. Soy abuelita de una niña hermosa. Soy esposa, soy hija y soy, junto con mi esposo, emprendedora de un proyecto de hace 18 años que se llama Yoliwani. Nací aquí en el estado de Aguascalientes y me crié en un pequeño pueblito, en una comunidad que se llama Piedras Chinas, de Calvillo. Y creo que el haberme creado en ese entorno como lo viví es lo que me hace ser hoy Maribel. Creo que ahí encontré ahí aprendí de mi mamá las bases de ser una mujer emprendedora. Y dicen que todo proyecto inicia por una chispa. ¿Cuál fue la chispa que a ti te motivó a hacer lo que has hecho? Mira, bueno, ahorita te cuento mi historia, pero la chispa que me motivó fue las ganas de regresar a vivir a México, porque yo estuve en Estados Unidos y allá conocí a mi esposo. Y eso fue lo que me motivó, es ¿qué hago aquí o qué puedo vender? Porque a mí me habían acostumbrado a vender cosas, mi mamá. Entonces, ¿qué puedo vender para obtener un recurso y quedarme a vivir en México? Eso fue lo que me motivó. Fíjate que ahorita diste con algo que iba a pasar más adelante, pero efectivamente tú sales de México, te vas a Estados Unidos, ¿a Sí. qué edad? A los 16. 16 años. 6 años, sí. Pero no de vacaciones. No de vacaciones. No de vacaciones hubiera sido. Fíjate que me crié en esta comunidad que te digo, estudié nada más hasta el bachillerato, primero la secundaria y el bachillerato en el municipio de Calvillo, y saliendo del Cebeta, pues somos una familia de 6.
Entonces no había recursos para que todos estudiáramos, aunque mi mamá siempre su meta era que todos estudien. A ver cómo le hago, pero que todos estudien. No quedo en la Universidad Autónoma, que era mi sueño en ese momento, y entonces digo, me voy a ir un año a trabajar a Estados Unidos. Mi papá nos ayuda a buscar una visa de turista y llegamos a la casa de una tía de 16 años, porque yo entré a la primaria de 5 años, entonces recién salida del bachillerato a los 16, me llego a vivir a Estados Unidos, a la casa de una tía sin idioma, sin conocer nada, o sea, aún así no aprendí el idioma también en tantos años, pero sí es un cambio drástico para alguien que está en la adolescencia, es muy drástico. Allá te vas a los 16, ¿qué tan difícil es para un mexicano poder seguir en esas condiciones y subsistir allá en Estados Unidos? Mira, yo creo que el tema de los migrantes o de la gente que vive allá que no nació allá y que tampoco tiene la forma de ir y venir, porque también hay una parte de la población que la historia la vive diferente, ¿no? Que llega, que ya sea o que nace allá o que llega y se casa con alguien de allá y que su historia la puede contar diferente. Pero un gran porcentaje, no sé cuánto, pero la gran mayoría de los migrantes vivimos como un patrón, vivimos como una misma historia. Entonces llegar con alguien, no llegas con un cuarto, no llegas no es el sueño americano como se pinta así de fácil, claro que no. Entonces llegar a que te ayuden a conseguir un trabajo. No vas a llegar a una oficina, obviamente, y no vas a llegar a jornadas pequeñas laborales, son jornadas muy largas. La añoranza, ¿no?, de tu familia, pero no nada más eso, sino en el entorno en el que te desenvuelves allá. Es muy triste, es un tema de discriminación total para la gente que no somos de allá. Es una realidad, y el vivir no se viven con abundancia, porque ganas dólares, pero gastas dólares. Exacto. Sí. Y entonces para poder mandar dinero para acá, tienes que vivir limitadamente allá. Eso es real. Y creo que pues nos demeritamos, ¿no? Nos hacemos más pequeños cuando vivimos en otro país, y más en el de Estados Unidos. Y es que es cierto, es un sueño americano, pero efectivamente el dinero rinde cuando haces la conversión. Sí. Y todo el mundo piensa que te vas a Estados Unidos, que la vas a pasar bien. Pues vas de turista tal vez, ¿verdad? Sí, claro, que ya llevas de aquí. Un tiempo, sí. Pero efectivamente creo que por eso tu historia, la verdad, me conmueve mucho y me gusta mucho platicarla. Por eso quiero saber mucho de ti, porque efectivamente son historias que no tan comúnmente se dan. No es fácil irse a Estados Unidos, a un país donde te comentas que no dominabas el idioma. Allá conoces a tu marido y regresas. Pero definitivamente te sirvió bastante porque regresas con otro chip. Sí. Fíjate que mucho tiene que ver también en el entorno y en lo que uno se desarrolla. Y porque yo digo, aunque vivamos en el mismo estado, hasta en la misma comunidad, cada casa y cada familia es una cultura. Y eso a mí me formó mucho desde que yo me fui de niña, porque la mentalidad de mi mamá era, tienen que trabajar, tienen que hacer, tienen que generar. Pero cuando llegas a Estados Unidos y llegas joven, a mí me tocó la suerte de llegar con una tía, pero en ocasiones llegas a una familia ya formada, en un departamento muy pequeño, donde en un solo lugar, para que puedas enviar dinero para acá deben de vivir 10, 12 personas, pero te estoy hablando de un departamento de una habitación, donde duermen 6, 7 personas en la sala, donde si ya hay una familia, el tema de la comida, ¿no? O sea, no trabajas, no comes. O sea, en Estados Unidos no es como aquí que, voy a ir a comer con mi vecina un taquito. Sí. No comes. Si no cubres los biles de allá o los recibos, no vives en ese lugar y te van a sacar. ¿Por qué? Porque todos están haciendo lo mismo, porque todos, o sea, para poder alcanzar a pagar una renta allá, tienen que vivir muchos en un lugar. Entonces, cuando yo me fui, yo tuve muchas ventajas que no toda la gente tiene. Primero, llegar con mi tía. Luego, después, mi hermana, otro hermano y yo nos independizamos. O sea, queremos vivir solos. Imagínate en California. Si ahorita las rentas son caras, en ese tiempo eran igual. Entonces, un departamentito casi como el estudio, era como, te estoy hablando de hace 20 y tantos años, $800, $900 la renta. Para nosotros 3, jóvenes. Una ventaja que tuvimos es que mi tío me consiguió trabajo en una casa con unas señoras que eran dueñas de escuelas. Entonces ellas eran de
la señora de España, tenía liceo francés que eran escuelas de Francia, pero en Estados Unidos. Entonces la señora hablaba muchísimos idiomas y yo me quedaba a dormir con ella. Pues no la cuidaba, la acompañaba a la señora, porque no necesitaba cuidados especiales. Y solo tenían una hija, y esa hija era la que en ese momento acaba de fallecer el esposo, y entonces esa hija era la que llevaba todo el tema administrativo de las escuelas y todo. Toda la escuela, era la directora. Y los fines de semana yo trabajaba con ella. Entonces, entre semana yo aprendía de la señora y el fin de semana de la hija. Porque la verdad eran mujeres que hace 20, o sea, te estoy hablando del 99, hace 26 años eran mujeres empoderadas, mujeres con todas las cualidades, mamás que podían dividir sus roles, que a lo mejor hace 26 años no era muy común. Y menos aquí en México. Y no, aquí en México no. Bueno. Y en Estados Unidos el ver una mujer con todo ese valor y todo lo que hacía y que podía dirigirlo y que podía hacerlo, a mí la verdad yo aprendí mucho de estas dos mujeres. Luego me invitan a un viaje a Europa, como de 45 días. Entonces era cuando iba a cambiar la moneda del dólar al euro y también en ese momento aprendí mucho de ella de tema de finanzas, porque la señora era así súper administrada. Entonces me decía, a ver, Maribel, ayúdame con esto. Pero yo tenía 17 años. Entonces, si yo ahorita esa historia que viví en ese tiempo, la vivía en estos momentos, pues yo te diría, fue mi mentora. Estaría padrísimo. Pero en ese tiempo yo no quería vivir eso. O sea, yo quería ir a una fiesta y no podía hacer porque yo vivía todos los días con ellas. Yo quería tener una convivencia con mi familia, tampoco lo podía hacer porque yo vivía con ellas. Yo me dormía en su casa. Y yo al año y poquito renuncié. Yo les dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a México. Regreso con mi familia. Pero ya estaba buscando otro trabajo. y renuncio y me voy a otro lugar donde se vive la realidad de los mexicanos. Era una empacadora de carnes, en el área donde yo estaba era de pollo, entonces entramos a las 5 de la mañana, trabajaba para diferentes restaurantes y ahí conocí a mi esposo. Él era como el que se encargaba con una línea o algo así, y entonces David nació en Estados Unidos, es de familia mexicana, pero él se crió en Estados Unidos, en California, y ahí me conoce, y ahí es donde nos casamos. Pero en ese lugar eran dos mundos totalmente diferentes a 20 minutos de distancia. O sea, era donde vivían los de Francia, o sea, donde eran escuelas donde aceptaban solo artistas, y yo me desarrollé en ese entorno como por 1 año y medio, y luego me voy a donde vivimos los mexicanos, donde es un desorden, 10 horas de jornada, todos mojados, trabajando en un congelador, y donde todos teníamos que vivir muchos en un departamento para poder pagar renta. Entonces, ¿y por qué de estar más cómoda decidiste irte a esta otra parte? Porque yo creía que en ese momento yo necesitaba como mi libertad, ¿no? De 17 años. Ya. Por eso, de alguna manera, preferiste sacrificar lo que ya tenías, sí, de alguna manera, pero no sabías que eso te iba a llevar a conocer a tu marido y a lo mejor seguramente si te hubieras quedado donde estabas, no serías la Maribel de hoy. No, yo cuando entré decíamos que el pollo, pero era una empacadora, entré como en octubre y en agosto dije, me voy a México. O sea, me voy, no puedo, o sea, no era lo que yo estaba soñando para mí. Dije, imagínate cuántos años voy a estar levantándome a las 3 de la mañana, llegando en una bicicleta, porque llegaba en una bicicleta a mi trabajo, de media hora de ir en bicicleta porque no había transporte a esa hora, y llegar a un lugar donde no suma. O sea, la gente que ha trabajado en una fábrica en México, te puedo decir que el entorno es como 2 o 3 veces peor en Estados Unidos. Porque entonces es como donde la gente nos desahogamos de la realidad que estamos viviendo, porque ahí es como un México chiquito o un lugar latino pequeño. Todos es lo mismo y sales ya al mundo de Estados Unidos y entonces ya es otro idioma, la discriminación, pero ahí dentro no, ahí dentro es como una comunidad. ¿Consideras que el entorno laboral en México y en particular en Aguascalientes es bueno? Depende. Las condiciones, depende. Las condiciones creo que sí hay que mejorarlas y yo soy parte de eso. Con los sueldos que se tienen, normalmente una familia no vive, y menos en las comunidades. No es, o sea, hay lugares de 250 pesos, no vives con 200, ya en la actualidad no se vive con 250 pesos. Además ha encarecido muchísimo la vida. Totalmente. En México, en el mundo, en el estado, se ha encarecido mucho. Sí, en el estado se ha encarecido mucho. Muchísimo, es de los temas que más me gusta platicar, el costo de vida.
las rentas. La renta, ajá. Tu historia me gusta mucho tanto para contrastarla, para presumirla, para contrastarla, para debatirla. Porque a mí me gusta mucho hablar, por ejemplo, a mí me preocupa cuando la gente habla mucho del echaleganismo, porque yo sí considero, yo vengo de una familia, igual que tú también de 6, tengo 5 hermanos, mis papás, también toda la vida trabajando. Lo que más me enseñó mi papá fue trabajar mi mamá. Mi mamá desde muy pequeño tenía cocina económica, vendía menudo, vendía todo, y mi papá también desde muy pequeño tenía 3 trabajos. Entonces, lo que nos enseñó, yo era cidillo, todos trabajábamos en la casa desde muy chiquitos. Pero efectivamente, o sea, me queda claro que hay que trabajar para tener lo que uno quiere, pero últimamente se empezaron a poner muy de modas los échale ganas y ese echaleganismo superficial de que si le echas ganas vas a llegar muy lejos. Es peligroso, ¿verdad? Totalmente. Porque no es tan sencillo como se parece. No, claro que no, y no a todos nos toca la misma suerte. Mira, yo podría decir, cuando me dicen un consejo, yo digo, siempre lucha por tu sueño, pero también hay que ser realistas. Exacto. Cuando uno se empieza a desenvolver, o yo que en cierto momento opté por empezar a pertenecer a asociaciones aquí en el estado, y pues siempre me gusta estar superándome, ¿no? Cuando vienes acá a un entorno donde es como su realidad, pero no quiere decir que esa es la realidad del mundo. Eso. O sea, tenemos una realidad de me voy a ir, voy al colegio, luego puedo ir a la universidad, puedo tener un coche, puedo tener acceso a cierto nivel de vida. Los hijos, y yo te lo digo hasta por los míos, lo normalizan. Y no es una normalidad. Y entonces el éxito yo creo que no se define de, voy a ser exitosa si tengo una empresa, voy a ser exitosa si llego allá, porque entonces empezamos a crear prototipos que no existen. Yo creo que el éxito es una felicidad y depende de lo que te dé una felicidad y una estabilidad, ese es tu éxito. Pero si te vas a una comunidad donde eres una hija que eres muy inteligente y que tienes ganas de estudiar, que tienes ganas de echarle ganas de salir adelante, pero tu papá es una persona que es un drogadicto, que tu mamá es una señora que aunque trabaje no alcanza para darles estudio a los 6 hijos, que lo más que te puede llevar es a una universidad donde ni siquiera está certificada, y que traes esas ganas de echarle ganas y que buscas un trabajo, pero llegas a un lugar donde te pagan 250 pesos al día, podrás tener muchas ganas, pero no hay por dónde. Sí, de hecho, te doy toda razón. Cuando el niño tiene en un aula, yo también tengo una maestría en educación, me gusta la educación, mi esposa es maestra de preescolar, y si en tu casa, ahorita platicábamos fuera de cámaras que en nuestro núcleo familiar, tengo también 3 hijos, 4 hijos, cada uno de ellos es tan diferente, ¿verdad? Sí. Si una familia de 3 hijos en lo particular, el tercero es tan diferente a la primera y al del medio, cuanto más en un aula, cuanto más en un municipio, cuanto más en un estado. Y efectivamente yo estoy muy en contra, aunque, insisto, me gusta promover que la gente trabaje, promover que la gente tenga acceso a estudio, a calidad de vida, a salud, etcétera. Pero la meritocracia, que es un punto que me gusta platicar con mucha gente, yo sí considero lo que tú acabas de comentar. El piso no es parejo. No, claro que no. Hay quienes arrancan desde 0, hay quienes arrancan desde menos 1, y hay quienes arrancan 50 metros más adelante, 100 metros más adelante. Como dices tú, no es lo mismo vivir en el norte de la ciudad, del país, que en el sur del país. No es lo mismo ser mujer que ser hombre. No es lo mismo tener una familia acomodada o tener 5 hermanos. Sí, son claro. muchas condiciones las que generan que, a pesar del mérito, a pesar de lo que le puedas, de las ganas que le puedas poner a un proyecto, no sea tan fácil que puedas llegar a esto. No es fácil. Y de verdad es que la gente que no vive el día a día, yo vivo en la comunidad, yo vivo en esa comunidad, y ahí se ve la realidad de las cosas. O sea, puede ser muy bueno en algo, pero en ocasiones las condiciones, aunque hagas muchos méritos, no llegas a ese lugar, a ese puesto. Ahorita el tema y más en la política, ¿no? El tema de llegar a un puesto, no lo hace por tus méritos normalmente. Lo hace porque eres mi amigo, eres mi primo, eres mi vecino. Y está también bien, pero hay gente muy capaz que aunque quiera, no puede llegar a tener ciertas cosas que anhela. O sea, y para alguien un mérito es conseguir un coche. Y para otra gente, conseguir un coche, pero un Ferrari. Uh-huh.
O sea, y son dos sueños de un coche, pero uno lo ve de una manera y desde un punto de vista y desde su lugar, ¿no? Entonces, luego generalizamos y creemos que ese es el día al día y no es verdad. Exactamente. Ahorita contesta algo y tienes toda razón, ¿no? Que en la política los méritos luego llegan a jugar en contra tuya. Porque si tienes los méritos, te atacan precisamente porque tienes los méritos para poder llegar a algo. Y si te ven que tienen los méritos, probablemente es cuando más te llegan a atacar para que no llegues a ese porque no perteneces a un círculo o algún partido o algún color. Entonces sí coincido contigo. En la parte empresarial es muy complicado y te vamos a pasar incluso ya a la parte empresarial, pero sí, es complicado cuando, o no para todos es tan sencillo como parece. Sí, exactamente. No para todos el piso está igual. Exactamente. Y bueno, vamos a entrar de lleno a Yoliwani. ¿Cómo nace Yoliwani? Ahí sí, mira. Bueno, ya me quedé en la historia donde me caso en Estados Unidos. David me hace residente de Estados Unidos. Te digo que yo tuve muchas ventajas o muchas fortunas que muchos de nuestros paisanos que viven allá no tienen. Gente que tiene 20 años, 30 años sin volver a su tierra. Y ahí quisiera decir algo antes de entrar a Yoliwani. Cuando llegamos allá, la gente empezamos a decir, yo quiero que mi hermano o mi primo o mi mamá no viva lo que yo viví, ¿no? Por las condiciones que vivo. Y entonces empiezan a crear las remesas. Las remesas. Y entonces a la gente nos la hacen un poquito más flojita aquí, porque está el de allá. ¿Qué acabo de llegar? Que al cabo va a llegar el dinero. Para los gobiernos hablan de que uno de los grandes éxitos son las remesas, efectivamente. Nosotros vivimos Calvillo una gran parte de remesas. Pero entonces yo me caso, en Estados Unidos me caso con David. Cuando ya me llegué a mi residencia, venimos de vacaciones y vamos a un pueblo. Bueno, no es un pueblo, es un municipio. Si digo pueblo, luego mi esposo se enoja. Es un municipio que es de Zacatecas, se llama Momac, Zacatecas. Y me lleva unos temazcales ahí, en ese lugar. Ahorita ya es un lugar también súper hermoso. Y dentro de los temazcales yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo estaba buscando cómo regresarme. Sí o sí, yo me quería regresar a vivir a México. Yo pensaba en poner una tienda de abarrotes, luego después dije, no, me pongo a cortar pelo. Y ahí estaba creando ideas de qué podía hacer para mantenerme. Uh-huh. Y llego a este lugar y digo, David, ¿sabes qué? Temazcales. A la gente de Calvillo, yo lo pensé en un sector pequeño. A la gente de Calvillo le gusta cuidarse, es vanidosa. Y entonces vamos a hacer unos temazcalitos. Le dije, tú el fogonero, yo la masajista, y nos quedamos a vivir en México. Yo dije, va a decirme que no, porque él nació allá, se creó allá, o sea, él trae y aunque ya tiene aquí muchos años, él todavía tiene mucha cultura de Estados Unidos, la verdad, de Los Ángeles, en temas de disciplina y de cómo funciona ya el orden, y aquí no funciona así. Sí. Todavía ahí le cuesta a veces trabajo. Y me dice que sí. Entonces no teníamos en Estados Unidos, ya teníamos 3, 4 años de casados, pero no teníamos nada. O sea, teníamos una camioneta y una cuna de la niña. Y creo que una camita, no me acuerdo qué más. Y vendimos lo que teníamos. Entonces fui con una comadre. Dije a mi comadre, me voy a vivir a México. Siempre cuento la historia de mi comadre porque mis compadres son unos tipazos. Y eran sus únicos ahorros. $10,000 y no los prestaron. Imagínate que yo no volviera. Uh-huh. Porque ni siquiera ella era de aquí, de Aguascalientes. Y nos dan toda la confianza y nos prestan ese dinero. Yo llego hasta a México, entonces yo dije, nunca en mi vida había visto $10,000 juntos. Yo dije, soy millonaria. Ya de aquí nadie me mueve. Y al mismo tiempo, porque yo no tenía el conocimiento de temazcales, ni siquiera de terapias, de nada. Al mismo tiempo me empecé a preparar. Entonces empecé a buscar una carrera de cosmetología, luego cosmetría, y entonces me iba también a Guadalajara los fines de semana a estudiar terapias alternativas y hacer mezclas de conocimiento, ¿no? En el área de salud, y empezamos a construir el proyecto. Agarramos un amigo que es de Calvillo, que le gusta la construcción, nos hizo un diseño, nos gustó y empezamos a construirlo. Y pues a los 6, 7 meses ya no teníamos un peso. Y el proyecto a medias. Sí. Y David se va a seguir trabajando a Estados Unidos para mandar dinero para el proyecto. Yo me quedo aquí, sigo estudiando, y había en ese tiempo muchos apoyos de gobierno de nivel federal donde apoyaban a proyectos de áreas rurales que fueran diferentes al tema de agricultura y ganadería. Uh-huh. O sea, que fuera de transformación. Desde ahí la palabra también, transformación.
Y entonces entró nuestro proyecto y la verdad es que nosotros hemos sido muy afortunados y también con mucho empeño porque no llega, o sea, el gobierno no está, ¿quién quiere venir por un proyectito? No, no. O sea, tienes que cumplir los requisitos, ordenarte, ir, aplicar, regresar, volver a preguntar. Y hemos tenido la ventaja de que hemos sido apoyados varias veces a nivel estatal y a nivel federal. Eso el sí. Financiamiento. Una parte ha sido, al principio eran muchos apoyos a fondo perdido, existían. Y ahorita seguimos viviendo de financiamiento, si no, no podríamos hacerlo. Y así es como empieza la historia de Yoliwani. Después de 1 año y medio de construcción, que se pudo haber llevado en 3 o 4 meses, porque era un lugar pequeño, eran 4 temazcales, la recepción, los baños y un área de masajes. Y ya. Después de 1 año y medio de construcción, pudimos abrir por primera vez fue un 11 de abril del 2007. Abrimos las puertas por primera vez de Yoliwani. Y ahí es como comienza nuestra gran aventura. Yoliwani se llama así, lo dijiste hace rato, porque es fuente de vida. Y es en la lengua náhuatl. Y entonces yo lo busqué, porque nos dieron muchísimas opciones. Y yo lo agarré por 2 razones. Una, porque pues damos vida, ¿no? Es una fuente de bienestar. Pero el otro era porque yo quería una fuente de vida para vivir aquí en México. Y entonces ese nombre siempre lo llevo así muy así, yo amo Yoliwani, ¿no? Pero el nombre me encanta. Una fuente de vida para ti y una fuente de vida para yo. Sí. Que de hecho, a mí, esta parte de cómo consigues con apoyos, cómo financiarte, es lo que a mí me gusta platicar mucho para que la gente también vea que hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, yo te cuento algo personal. Yo aparte de mi tema sindical, de mi tema de dar clases, llevo años vendiendo equipo de cómputo, vendiendo electrónica. Y no siempre tuve la oportunidad de poder tener también financiamiento para poder vender. Sí. Yo como iniciaba con tandas. Yo hacía tandas para porque ni siquiera podía comprar tenía cliente en una computadora para ensamblarla, pero no tenía cómo comprarla. Entonces yo tenía que hacer tandas para poder juntar el dinero, para poder ensamblar una computadora y entregarla. Y así fue como donde empecé yo a generar mis ahorros para poder ya juntar un dinerito y ahora sí ya mi primer cliente que me pidió una computadora, ya podérsela yo comprar con los ahorros y vendérsela y aunque me pagara después. Entonces, efectivamente es padre cómo pues tienes que buscar inicialmente cómo fondearte. Sí, y yo creo que también para un negocio, indistinto el que sea, bueno, en mi caso, creo que ha habido varias cosas que yo considero que han sido como las claves. Y yo creo que una de ellas es, si no lo sabes, lo debes de aprender, el conocimiento. El conocimiento, no nada más yo en ese tiempo empecé a tener conocimiento y sigo teniéndolo porque lo adquirí, ¿no? En todo el tema del spa. Uh-huh. Pero yo me metí mucho en el tema del spa los primeros años y yo tenía muchos clientes que yo les daba masajes. Pero entonces Yoliwani empezó a crecer poco a poco. Pero luego se llegó el tema de cómo llevar una empresa o un negocio. O sea, lo administrativo, porque se nos olvida. Lo administrativo, luego lo financiero. Y en esa parte sí hemos sido muy... Siempre estamos aprendiendo algo más. Siempre es un curso y luego otro curso y luego llegaba otro curso y luego entonces ya mi mamá me decía, es que te la vives estudiando, pero no era como tal una carrera, sino que hoy va a haber un curso de algo de Hacienda. Pues yo quería saber qué pasaba ahí, ¿no? Entonces el tener el conocimiento creo que es fundamental. También el vivir de créditos o de financiamientos y apoyos, pero no llegan solos. No te puedes financiar de un interés caro y menos cuando no tienes la base para pagar el interés. Tienes que también buscar las mejores opciones y la verdad es que el estado de Aguascalientes yo creo que tiene la mejor tasa. Ahorita no sé si a nivel de México, pero creo que sí. Hay muchas oportunidades. O sea, en el tema de si te vas a CIFIA. O sea, te van a financiar siempre y cuando... Bueno, era el conocimiento, el financiamiento, y yo creo que algo que se nos pasa mucho y lo hacemos por conveniencia es la formalidad. Ser formales en lo que... Ser formales. ¿Cómo quieres tener un negocio que te hagan un crédito si no estás dado de alta en Hacienda? Uh-huh. ¿Cómo quieres un apoyo de gobierno? Porque ahorita el gobierno, el Estado tiene muchos. ¿Cómo quieres un apoyo de gobierno si no tienes tus trabajadores dados de alta en el seguro? ¿Cómo quieres? O sea, que si no les pagas vacaciones. O sea, yo creo que la formalidad es algo que también a mí me daba miedo, mucho miedo, porque también pasé por esa etapa. Y yo tuve la fortuna de 2 años estar en una aceleradora.
y tenía un grupo de mentores y uno de ellos era muy en el tema de los colaboradores. Y él siempre me decía, ¿te gustaría que se lo hicieran a tu hija? Y yo, no. Cuando yo quería hacer un contrato, como todos dicen, no, ay, que me firme una hoja en blanco. Y dijo, ¿te gustaría que se lo dijeran? ¿Por qué? Dijo, si vas a contratar a alguien y ya le estás poniendo esa condición desde ahorita, imagínate. Entonces, él a mí me enseñó mucho el tema de, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y de cómo hacer las cosas bien. Y de cómo hacer las cosas bien. Y de ese año, ya habían pasado casi 10 años de cuando abrimos Yoliwani, ¿eh? De ese año, Yoliwani se transformó. O sea, cuando empezamos a entrar en la formalidad, yo dije, no, pues nos va a costar más. Obviamente sí te cuesta más. Pero todo dio un giro de 360 grados. Muy interesante. Y más en un contexto de un municipio que es conocido como agrícola. Sí. ¿Cómo formas ese equipo de gente? Porque también, ahorita comentabas lo que tienes que tener para poder llegar acá. Tu equipo también es fundamental, ¿no? Sí. ¿Y cómo creas un equipo fuerte y consolidado en un municipio mayormente agrícola? Mira, Calvillo ya pasó por muchas etapas y entre ellas que ya somos pueblo mágico, a los que nos tocó picar piedra, pues se podría decir, fue a los que tenemos más de 15 años en el sector de turismo. Ahorita ya es muy conocido, ya Calvillo es turista, pero hace 15 años no era eso. Y a los que nos tocó hacer todo este cambio y trabajar para que se diera el nombramiento también de Pueblo Mágico fueron a varias empresas que en su tiempo nos unimos y que también hubo mucho apoyo del gobierno. Pero yo creo que el tema del equipo, lo primero que yo hice, bueno, al abrir Yoliwani, lo primero que nos pasó fue la incertidumbre de la gente en las comunidades. Una gente decía, eran los hornos, ¿no? Los temazcales. Pues ahí van a hacer birria y luego otros. No, es que ahí es un lugar de mala muerte. Entonces, imagínate decir que íbamos a dar masajes en un lugar donde la gente ni siquiera tenía idea de que era un spa. Entonces, nos empieza a llegar público porque nuestros primeros clientes fueron de aquí del estado de Aguascalientes y entonces empecé a decir, oye, vamos a dar masajes. ¿Quién te presta? Pues yo digo quién te presta, pero ¿quién se presta para ir a dar un masaje? Y menos una mujer casada, porque el esposo, imagínate qué vas a ir a hacer ahí. Uh-huh. Lo primero fue ganarnos la confianza de la gente de las comunidades de alrededor. O sea, y eso nos costó mucho, romper un paradigma, ¿verdad? Romper el paradigma y además darles credibilidad de que éramos una empresa formal, que no éramos un lugar de mala muerte, porque así lo veían al principio, y que ahorita me siento con mucho orgullo que yo digo que me prestan a los niños menores de edad para que en vacaciones o todo esto, niños de 16, 17 años, o fines de semana, en ciertas jornadas, que me los presten para que formen parte de mi equipo. Y además me dicen, es que Maribel te va a enseñar, Maribel te va a formar. O sea, te va a enseñar cómo es el trabajo, ¿no? Sí es difícil crear un grupo de personas que colabore en algo de turismo, que además yo lo quiero hacer de alta calidad. Lo tengo, o sea, siempre estoy trabajando para que sea de buena o de alta calidad, porque tenemos un sector de clientes de medio alto. Y entonces, que hagas vivir una experiencia a una persona sin que sea algo de tu normalidad y sin que sea algo que vives. ¿Cómo quieres que una persona llegue conociendo un tipo de copa? Si para nosotros en los pueblos, vino es tequila, vino sí. O sea, como que vino es nada más tinta, o sea, de mesa. Sí. Vamos a echarnos unos vinitos. Vamos a echarnos unos vinitos. Sí. Mezcal, tequila, lo que sea. Lo que sea, o sea, cualquier destilado, lo que tú quieras, es un vino para nosotros. Y entonces, es que la copa del vino, o no sirvas un vino espumoso en una copa de vino tinto, o el vino rosado, ¿no? Desde ahí es capacitación. Y se nos va, no somos perfectos, pero siempre es capacitación. Pero como somos gente de las comunidades que trabajamos ahí, yo también entro mucho en el tema del servicio, digo, si no somos los de la mejor calidad, sí vamos a ser los más cálidos. Más cálidos. Y para poder ser cálido, tienes que empatizar con tu cliente. O sea, te tienes que poner en los zapatos del cliente. Esa es una forma de ser cálido. O sea, tú tienes una expectativa de Yoliwani. Y cuando tienes una expectativa, nosotros somos las personas que vamos a hacer que se realice. Si tú no te pones en los zapatos del cliente y piensa lo que él quiere, vas a decir, pues era su cumpleaños, pero ¿y qué? O
O sea, qué bueno que vino, ¿no? Y siempre yo le digo, oye, es su cumpleaños, van a pasar 365 días para que vuelva a pasar. Además, esa persona decidió pasarlo con nosotros. ¿Qué vamos a hacer para que esto suceda diferente? ¿Qué vas a hacer? Y no a lo mejor sirviéndole la mejor copa, pero sí haciéndole al cliente, bienvenido, el detallito, el licorcito, el pizarrón con una frase bonita, la amabilidad, que si tú quieres algo, pues veamos cómo sí se puede lograr. Entonces creo que formar un equipo de calidad es con capacitación, pero cálido es empatizándolo y concientizando que el cliente manejó mínimo 1 hora para llegar con nosotros. Y eso me gusta mucho, fíjate, tienes razón. El hacer las cosas de manera calidad. Creo que da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Sí. Te gastas la misma energía y el mismo tiempo. Sí. Y nada, nos cuesta hacer las cosas mejores. Creo que es algo que a mí me gusta trabajar con mi equipo. Efectivamente, también gran parte de lo que yo he hecho, tanto en lo que yo vendo y hago por fuera, como en lo que me dedico mayormente ahorita en mi tiempo, que es el tema sindical, es gracias a mi equipo. Sí, y efectivamente, totalmente. algo que a mí me gusta como enfocar en ellos es que hagamos las cosas bien, vamos a hacerlas bien y vamos a hacerlas mejor que el año pasado, ya hay que hacerlas mejor, porque nos vamos a desgastar lo mismo, van a ser más reuniones, van a ser más 8 horas diarias, más las de la tarde. Hagámoslas bien, hagámoslas cálido, porque efectivamente, realmente lo que vende son experiencias. Sí, somos experiencia. Nosotros vendemos experiencia, digo, y además no todo es perfecto, también pasan situaciones. Digo, pero el siguiente punto o el siguiente paso, cuando algo no sucedió, que no cubriste la expectativa, es escucha, acepta si te equivocaste y además ve qué puedes hacer por él. La otra parte es qué puedo hacer por ti. A ver, ya la regué, por la razón que tú quieras. No se cumplió. Entonces, digo, si todavía no se cumplió y todavía no lo escuchas, imagínate cómo sale un cliente de Yoliwani. Sí. Entonces, nosotros ahorita somos más de 80 personas y con casi todas platico, y si no, mínimo las que están muy cercanas es, ¿qué puedes hacer por él? O sea, para eso estás. Son las mismas horas de trabajo, ¿eh? ¿Qué puedes hacer por él diferente? Cuando hacemos eso, yo creo que cambia la perspectiva que el cliente tiene de nosotros. Sí. Y ahora, Yoliwani se convierte en un motor turístico de Calvillo. Hablemos ahora de Yoliwani y de Calvillo. ¿Qué significa eso de ser un motor turístico para un municipio como Calvillo? Nosotros yo creo que no nada más somos una fuente de empleo muy importante del estado, del estado, somos una fuente, bueno, del municipio somos una fuente de empleo importante, pero del estado somos un referente. Entonces, el nosotros convertirnos en un referente y un motor del turismo, porque hay hasta muchos donde dice, si fuiste a Calvillo, no fuiste a Yoliwani, entonces no fuiste a Calvillo, y también eso me gusta mucho decirlo, también se convierte en una responsabilidad y en un compromiso, que es para nuestro equipo, que es lo que nosotros como equipo de trabajo tenemos que proyectar, porque somos unos de los primeros, de los que empezamos en el turismo en Calvillo. Y si no ponemos el ejemplo como tal, entonces, pues algo no está funcionando, ¿no? Y sí, para mí no nada más es que somos el motor como fuente de empleo y como referente, sino la responsabilidad que tenemos como empresa y como equipo de dar el ejemplo en el municipio. Justo era mi siguiente pregunta. Calvillo es un municipio hermoso, donde su referente, Yoliwani, Sí. La Guayaba, Sí. Son un pueblo mágico. Pero efectivamente Yoliwani se convirtió en un referente también para Aguascalientes. ¿Qué representa Aguascalientes para ti como emprendedora? Ay, para mí, yo creo que el municipio, no somos el más pequeño, pero sí somos uno de los municipios creo que más organizados de México. Y creo que eso es algo que nos ayuda como empresa definitivamente. El tema de la seguridad, el tema de la ubicación en la que estamos, lo privilegiados que estamos en todos el clima, los atractivos turísticos, los atractivos naturales que tenemos. También ese es un beneficio. Nosotros, yo siempre digo, no nada más vienes a Yoliwani y vives una experiencia de servicio de bienestar, sino el entorno, el simple hecho del recorrido que haces. Entonces, el hacerlo en Aguascalientes, porque teníamos la oportunidad de haberlo hecho en otro estado, como en Zacatecas en su momento, creo que no era lo mismo. Además, la ubicación también que tenemos. Y los vecinos también son de un nivel socioeconómico parecido al de Aguascalientes. Uh-huh. Y eso también es una ventaja, porque entonces, si lo haces en otro lugar donde tu entorno no tiene los mismos
el mismo potencial económico, puedes vender un muy buen servicio, pero no lo puedes cobrar igual. Y hasta ahorita nosotros somos un precio atractivo, pero te vas a otros lugares y hay precios mucho más abajo. Y sí, obviamente si estuviera en la playa me encantaría, pero dicen, oye, es que lo puedes hacer en una sierra que está hermoso. Le digo, es que en una sierra un temazcal no pegaría por el clima. Uh-huh. Sí, por el frío. Por el frío, sí, por los cambios climáticos tan fuertes. Bueno, en la playa también, pero también el tema del calor, o sea, nuestro referente principal es el temazcal. Es como nuestro atractivo principal, que ya lo hemos complementado con muchísimos otros servicios que hacen que crees todo la experiencia y el espacio. Pero mucha gente nos conoce a nosotros por los temazcales. Entonces, y en la playa, pues, ¿para qué vas en temazcal? Sí, ya estás en el calorcito, sí, ya estás en el calorcito. Entonces, creo que la ubicación y todo esto implica muchas cosas, pero también en la seguridad, ¿eh? Sí, hace poco nos ofrecieron otro lugar donde podíamos, que también estaba hermoso, pero, o sea, para hacer como un segundo Yoliwani. Y el tema por el que no nos elegimos, aparte porque teníamos que conseguir el recurso, fue la seguridad de la ubicación del lugar. Sí, la verdad es que Calvillo es un municipio hermoso, un municipio que aparte, aunque está como un chipote del estado, sí. Porque si tú quieres ir a San Pancho, Jesús María, pues todo está cerca. Calvillo está alejado, está así como, pero el ir a Calvillo es como es toda una experiencia desde el camino, hay presas, hay es hermoso ir a Calvillo. Estamos bendecidos con el tema del clima y de los paisajes que tenemos. O sea, para donde le voltees, no nada más en el lado donde está Yoliwani, vete a donde está la presa Malpaso, vete a la Sierra del Laurel, vete a o sea, todos estamos en un bajío, entonces somos un atractivo impresionante. A mí me encanta. Y hablando ya de Aguascalientes, efectivamente, coincido contigo, Aguascalientes es una islita dentro de un país que está sufriendo varios cambios a nivel nacional, a nivel global. En el estado se vive mucha, todavía tranquilidad, seguridad, calidez, ahorita hablando de la palabra calidez. En el tema turístico está despegando, creo que lo más fuerte que sigue siendo Aguascalientes sigue siendo su feria, su feria cada año, ahora con una feria también de la uva. De la uva. Pero, ¿cómo se puede consolidar Aguascalientes como un turístico, como un estado o un destino turístico ya más integral? Creo que creo que en el tema del gobierno, todo el enfoque, el apoyo va más al tema de la tecnología, al tema de la automotriz, ¿no? Porque también, o sea, vive de eso el Estado. Mayormente, sí. Sí. Y nos han, no quiero decir que minimizado, no quiero decirlo como que no, pero no han visto todo el potencial que tiene el Estado de Aguascalientes en el tema del turismo. Somos tan pequeños, pero somos tan diversos y todo lo que tenemos, no nada más nuestras ferias. O sea, te vas ahorita con todo el tema de las vinícolas. Hasta el Cristo Roto, todos los atractivos que tiene allá, o sea, los miradores que tiene San José de Gracia, el estado de Calvillo, o sea, todos los municipios, la historia que guardamos aquí, porque también hay muchísima historia, la hemos, o sea, no digo que estamos dando patadas de ahogado, pero cada municipio está haciendo lo suyo, pero falta como unirlo y decir, no nada más es Calvillo, porque Calvillo trabaja mucho por Calvillo, y Tepezalá por Tepezalá. O sea, somos 11 municipios y creo que vamos por nuestro 5º pueblo mágico. O sea, sí, 5. En un estado tan pequeño. En un lugar tan pequeño y se está logrando que se consoliden y se les dé el nombramiento de pueblo mágico. Entonces algo mágico sí tenemos. Y es el Estado. Sí, el Estado en general. Además tiene algo, además lo que te platicábamos nuevamente de lo limpio, de lo seguro, que la gente es muy cálida. Yo tengo varias historias de gente que ha venido de Oaxaca, de Michoacán, de Tabasco, de Coahuila, y hay una historia que cuento muy seguido porque la primera vez que viene gente de Oaxaca, tema sindical, aquí al estado que los invito, llega y me dice, es que Paco, ¿dónde están las manifestaciones? ¿Por qué no se manifiestan? Le digo, no, espérate. Pues aquí es un estado muy diferente, donde se ha logrado esta seguridad gracias precisamente a empresarios que buscan que los trabajadores vaya bien, a sindicatos que buscamos que haya esa paz laboral. Sí, hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. A mí me gusta, yo sigo considerando que deben de mejorar las condiciones laborales en todas las, tanto en el privado como en el servicio público, sobre todo, que se ha quedado estancado en los últimos muchos años. Pero sí, definitivamente el Estado es un Estado diferente a muchos. Y en el tema turístico, ¿tú qué experiencias de Aguascalientes, además de Yoliwani, le recomendarías a la gente de fuera del estado que viniera a conocer aquí? Mira, yo creo que para conocer
Aguascalientes sí necesitas mínimo una semana, ¿no? Yo sí le recomiendo. Me pasó con unas personas que vinieron a la feria y primero, así como lo dices, ahorita te voy a decir los lugares que recomiendo, pero el señor venía, yo no lo conocía, pero venía con la mentalidad de la Feria de San Marcos. Y entonces, para él fue muy grato que me pasan su contacto y me dice, le digo, oye, pues si no tienes dónde quedarte, te quedas en la casa que nosotros tenemos libre en Aguas. No, pero ¿cómo crees? Le digo, sí, o sea, si va a estar la casa libre y además eres recomendado de alguien, yo sé que eres una persona bien, pues no vamos a necesitar la casa, si quieres puedes estar ahí. Entonces, desde ahí, desde lo cálidos que somos, pero que nos nace, ¿no? Sí. Y también la persona venía con la mentalidad de nada más venir a la feria. Cuando le hablábamos de las vinícolas, de vivir una experiencia que ya tuvimos la oportunidad y que la verdad no necesitas ir al sur de California, bueno, pegado a San Diego, no, a todos estos lugares que se está creando, que también podemos aprender muchas cosas allá porque se está empezando. En Calvillo no es para un día, Calvillo es para también varios días, entre el punto de las sierras que tenemos y vivir también una experiencia, ¿no? No necesitas irte también donde haya tantas cabañas, vete a una sierra, a una cabañita Sierra Fría, vas a vivir la experiencia padrísima, sí. Entonces te vas a San José de Gracia, en los recorridos, sí. Al Cristo Roto, los recorridos que se pueden hacer, al Mirador que está ahí en San José, que todas las actividades que se tienen, Tepesalá, todos los municipios tienen algo que admirarles. A mí la verdad es que me siento, es más, ir a comer carnitas a San Pancho. Sí, no dejes de vivir la experiencia y de conocer todo el centro y toda la historia que tiene Aguascalientes. También les recomendaría que vivan la experiencia de subir el Picacho, el Cerro del Muerto. Sí. Todo esto para la gente que nos ve de fuera del estado y que efectivamente a veces la misma gente de Aguascalientes no nos damos el tiempo de conocer nuestros municipios. La verdad es que sí es cierto, muchas veces nosotros mismos no sabemos dónde estamos parados, dónde vivimos, los privilegios que tenemos. Así es que sí los invito a que se den tiempo de conocer los municipios, a que conozcamos Calvillo, que conozcamos todo el estado. Y no en todo es invertirle dinero, ¿eh? El llegar a la punta del cerro del Picacho. O sea, vives la experiencia ahí impresionante. Además, todos conocemos la primera parte que son los pies del Picacho, pero alguna vez tuve la oportunidad de continuar a la siguiente, que es la rodilla y la nariz, y es hermoso, efectivamente. Sí. Y además cada vez hay más grupos de senderismo que hay por otras rutas también cerquitas de Calvillo, cerquitas del Picacho, cerquitas que la verdad están hermosos. Sí. Están hermosos, efectivamente, hay mucho por hacer aquí. Mucho, y en tema natural creo que tenemos grandes lugares y que los queremos ir a ver a otros estados, teniéndolos aquí en Aguascalientes. Y la gente que viene a visitarnos sí tiene para conocer mínimo una semana. Sí. Oye, Maribel, y siendo un poquito de contexto, ¿cuál ha sido la petición más extraña que te ha hecho un cliente? Es que mira, hay clientes muy curiosos. Me imagino. No lo quiero. Bueno, las peticiones más extrañas es que quieren que les llevemos novias, pensando que no es un lugar bien. Oye, yo no me puedo tener una novia así asada. No, pero todas las peticiones de nuestros clientes no son extrañas porque van muy afines a un propósito. Pero sí nos pasa que 10 de la noche, quiero un mariachi. Quiero que me consigas un mariachi, ¿no? O quiero que me consigas ramos de flores de ciertas especificaciones. O quiero que en la habitación pongas esto y esto. Y a veces digo, ay, mira lo que... ¡Ay! No, pero nunca son peticiones extrañas. Siempre sí son específicas para el fin que ellos quieren. Nosotros ponemos siempre preguntamos si quieren que ponga alguna frase en un pizarrón. Y a veces son frases que queremos descifrar, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Pero yo creo que es algo muy personal de ellos. Entonces no hay cosas extrañas, pero diferentes. Sí son peticiones diferentes. Sí, cada cliente. ¿Tú qué le recomendarías a nuestra gente, a la gente que es trabajadora, a la gente que quiere emprender un negocio, a la gente que quiere... Hace poco iniciamos un proyecto también de emprendurismo, de microemprendurismo que se llama Mercadito Fedesa. ¿Qué consejo les darías tú para que puedan insistir en su proyecto si no les ha pegado, si creen que todavía que les falta mucho? ¿Tú qué le recomendarías? Mira,
Yo creo que algunos de los errores que cometemos es que queremos vender lo que venden todos o lo que vende el vecino. Y cuando eres emprendedor o estás empezando un negocio, decirte que hacer un estudio de mercado en ese momento ni siquiera sabes exactamente qué es. Yo creo que si es algo que sabes hacer o quieres hacer y lo vas a hacer bien, lo primero es buscar un lugar óptimo, pero para mí muy importante es la constancia y la disciplina. Te encuentras lugares muy bien y vas una vez, llegas al siguiente vez y está cerrado. Es que tenía que ir al banco y te lo encuentras cerrado. Ya no vas a volver a ir. Yo creo que el tema de la constancia y que también no se desesperen, porque todo, yo sí creo que todo lo que te propongas, pero también deben ser propósitos realistas, no propósitos de en un año quiero tener esto, porque no es real. O sea, hay que hacernos propósitos y metas realistas y cumplirlas. Y para eso se necesita disciplina, se necesita constancia y se necesita conocimiento. Y si no tienes conocimiento, se adquiere. Ahorita hay muchísimas plataformas, mira, con todo la nueva, todo lo que está en la tecnología, es fácil de adquirirlo, nada más es querer hacerlo. Entonces todo se puede lograr, debes de ponerte metas a ciertas fechas, tener disciplina y sí se logra. Disciplina, capacitación y constancia. Sí, debes de ser una persona constante y que no te desesperes. Yoliwani empezó a dar frutos reales como 10 años después. 10 años. Sí, claro. Oiga, nada más, mire, para todo eso, que insisto que luego está de moda pensar que efectivamente podemos ser, y más ahorita con la nueva tecnología, con la IA, sí. Yo veo a mis hijos, a la gente más joven, que todo quieren la prontitud. Porque aparte de información la tienen tan rápida, también creen que pueden ser ricos de la noche a la mañana porque los youtubers, porque los influencers, porque fulanito subió un video y se hizo viral. Creo que esta parte, me encanta que lo hayas comentado. 10 años tardó Yoliwani en ser lo que es hoy. Sí, en 10 años le dimos formalidad a la empresa. Al principio era un negocio que siempre estábamos, te digo, David viene de Estados Unidos y entonces es un lugar, hasta el día de hoy, no se puede abrir a las 8:05, se abre a las 8. Y sí pasa que se abre después de esa hora, pero prendemos una bomba. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no abriste a las 8? ¿Qué te faltó? El transporte. Entonces hay que buscar una medida de transporte. El tema de cuando empezamos la empresa era la disciplina, pero David se tuvo que ir por 4 años, después de que abrimos la empresa, a trabajar a Estados Unidos para podernos mantener. Porque no nos manteníamos 100% de Yoliwani. Pero era algo que yo veía que la gente manejaba desde Aguascalientes, que les gustaba, que sí llegaba gente nueva. Entonces yo dije, esto sí va a funcionar, nada más hay que tenerle su paciencia. Entonces desde al principio el negocio no te va a hacer rico. Confórmate con que no haya pérdidas y con que saques los gastos fijos de la empresa. Si sacas los gastos fijos de tu negocio, ya estás del otro lado. Y después de ahí vas a ir buscando tu punto de equilibrio y todas estas palabras que se van usando para hacerlo rentable, ¿no? Pero Yoliwani empezó a darnos frutos, a yo poder decir, ahora sí, puedo comprar algo para mí más, porque todos lo invertíamos y lo seguimos invirtiendo, ¿eh? Pero yo que siento que cambió nuestra forma de vivir fue hace 7 años, 6, 7 años. Los primeros 11 años es mantener el negocio y tener fe. Eso es súper importante porque sí, creo que cada vez tenemos más necesidad de que lograr un proyecto tan rápido, y en todo, en lo general, ¿verdad? Nos desesperamos rápidamente, claudicamos inmediatamente. Hasta para cuando alguien te contesta, ¿no? Nos pasa ahorita que un cliente manda un mensaje, hola, buenas tardes, quiero información, y no le contestas 1 hora y media, es que ya no me contestaste. O sea, porque estamos tan acostumbrados a que todo se está dando rápido, pero creo que no todo porque sea rápido vaya a llegar al éxito. Pues creo que es parte de lo que a nosotros nos gusta hacerle ver a nuestra gente, a la gente que representamos. Nos gusta hacerle llegar a la gente que además de su salario puede tener otras oportunidades. Sí, claro. Que ser emprendedor es algo bueno, pero no tan sencillo, que no basta nada más con el tema que te platicamos de echarle ganas, sino que hace falta constancia, hace falta paciencia, hace falta disciplina. Y yo hablo de Yoliwani de 10 años porque es un proyecto que ha ido creciendo muchísimo. Porque si alguien quiere hacer algo pequeño y le digo yo que es en 10 años, va a decir, no, mejor no lo hago. No. El hecho de que empieces y que empieces a tener clientes y que empieces a tener ingresos y que ya te salga para que vuelvas a comprar tu materia prima. O sea, un negocio, Yoliwani nos empezó a dar frutos, pero para volverlo siempre a invertir porque era
Bueno, ya tenemos 2 áreas de masajes. Y David y yo sí somos muy así de, es que otro cliente quiere área de masajes, haz otra. O sea, ya tenemos ahorita 21 camas de masajes y tenemos 25 habitaciones. Por eso nos ha tocado tanto. Pero si quieres empezar con un negocio pequeño, sí es la disciplina y es la constancia. Pues la verdad es que ya de manera personal yo sí tengo que decirlo, vayan a Yoliwani. Sí, por favor. Yoliwani es, de verdad, tuve la oportunidad, Maribel nos invitó para hacer un convenio y que además tenemos convenio, para todos los trabajadores. Es un paraíso, es un lugar hermoso, es un lugar que vale la pena, te sientes como que fuera de tu realidad, te desconectas, convives contigo mismo, convives con la naturaleza. Conocen Calvillo, es también un lugar maravilloso, tranquilo, bonito, limpio. La gente que no es de Aguascalientes, vengan a Aguascalientes, un estado seguro, un estado que se cuece aparte. Lamentablemente a veces las noticias de que hay inseguridad fuera del estado nos ha pegado como estado, pero aquí en Aguascalientes se vive bonito, hay mucho por hacer, mucho por visitar y tener en Aguascalientes a gente como Maribel Ramírez, que la verdad es que es un lujo. Muchas gracias. Así es que, de verdad, amiga, muchísimas gracias. Me gustaría que, no sé, que nos dieras un comentario final para este podcast. Ay, pues primero que nada, agradecerte y de verdad decirle a toda la gente que sí se vale soñar, definitivamente, pero los sueños no caen, o sea, no llegan de la nada. Para eso hay que tener muchas cosas que ya les comenté, como la capacitación es fundamental, el amor. Yo creo que si le tiene realmente el amor a un proyecto, yo cada vez que entro a Yoliwani digo, ¿sí tan enamorada de este lugar? Y gente podría decir, sí, pues claro, hasta yo me enamoro de Yoliwani. No, el ver cómo se desarrollan y cómo cambias vidas, no nada más de clientes, cómo cambio vidas de mis colaboradores, porque tengo un equipo súper padre. No es fácil de formar un equipo. Yo les diría que sueñen, porque todo se puede lograr. Con mucho amor, y mucha constancia, sí, pero todo se puede lograr. Maribel, muchísimas gracias. Creo que nos quedamos con la palabra transformación. Transformación. La verdad. Transforma pequeños espacios. Es más, transforma tu metro cuadrado. Primero transfórmate a ti, y no quiere decir que físicamente, como persona, como ser humano. Luego tu espacio. Yo siempre voy con mi hija y le digo, transforma tu cuarto. Porque el simple hecho de que tengas un lugar más ordenado te cambia hasta tu sentir, ¿no? Entonces, el transformar los espacios, las personas, las emociones, eso es lo que a mí me llena muchísimo. Este espacio se creó con esa intención, con la intención de que figuras como la tuya, Maribel, se llegara tu experiencia, tu sentir hacia la gente. Transformemos nuestro espacio, transformemos lo que hacemos a pesar de las cosas, a pesar de que las cosas no son tan sencillas, a pesar de que pareciera que ir a Estados Unidos puede ser sencillo, no lo es, a pesar de que pareciera que llegar a un puesto es sencillo. No lo es, te pueden golpear, te pueden hacer muchas cosas. Creo que es importante saber que hay que transformarnos, transformar nuestro espacio y que de todos modos, a final de cuentas, si tienes disciplina, si te capacitas, si tienes constancia, las cosas pueden suceder. Sí, claro que sí, pueden suceder, siempre. Muchísimas gracias, Maribel. Gracias por la invitación. Con esto me quedo el día de hoy, con el tema de que el emprendedurismo se puede dar, de que es todo un círculo, es todo no solamente es un mérito individual, influyen muchos temas, influyen que haya apoyos como los que hay en Aguascalientes, como financiamientos, pero que sepan toda la gente que nos escucha que es posible. Eso por un lado. Por otro lado, de verdad, no dejen de visitar Yoliwani. Se los digo de verdad, de manera personal, no dejen de visitarlo. Y, amiga, pues muchas gracias. No, gracias. Si yo lo pude lograr, cualquier persona lo puede lograr. Yo nací en una comunidad, no tuve estudios de una carrera como tal en la universidad. Me ha tocado picar piedra por todos lados, entonces todos tenemos las mismas oportunidades. A veces, en ocasiones, a unos nos toca hacer más que otros, pero tu sueño personal no tiene que ser el mío, entonces no quieras aspirar a algo que no te llene. Muchas felicidades. Sí, gracias. Eres una persona que en particular yo admiro mucho. Ay, gracias, yo también te admiro y te quiero mucho. Sí, muchísimo. Entonces, era alguien que yo tenía y desde que iniciamos este proyecto, estuviste en las zonas de que tienen que estar con nosotros platicando en este breve espacio. Así que todos, pues, muchísimas gracias. No, si les gusta este capítulo, no dejen de seguirnos, de darle like, de compartir, de dejar sus comentarios y nos vemos en un capítulo más de Palabra Clave.